Buenos días a todos y a todas. Espera que cuando nos digan los técnicos empezamos. Buenos días a todos y a todas y, bueno, en primer lugar, gracias por venir a esta rueda de prensa. Un poco de balance, porque se cumplen 2 años desde que llegué a la presidencia de Port Castelló, y un poco también de inicio de curso para revisar los proyectos, los planes de futuro que tenemos desde la autoridad portuaria para nuestro puerto. Antes de empezar a entrar en materia, me vais a permitir que dé las gracias al Club Escorpa por dejarnos este espacio. Yo creo que podemos calificar de espectacular. Para aquellos que no lo conocíais, pues esto también es el puerto de Castellón y quiero hacer mención a que en este lugar fue donde presentamos nuestro plan estratégico, hace ahora cosa de 1 año y medio, y no es una cuestión menor el hecho de que hayamos elegido este lugar para repasar lo que hemos hecho y para refrescar y mirar al futuro con mucha ilusión de lo que nos queda por hacer. Dar las gracias también a José María Gómez, nuestro director, que me acompaña en esta rueda de prensa y que es el motor esencial de la autoridad portuaria en todos los proyectos que tenemos en marcha, y gracias también a Intermón Oxfam por ese pequeño desayuno que nos ha dado siempre con elementos de comercio justo, que creemos que también es algo que el puerto, cuando hablamos que tiene que ser un puerto más social, también en estas pequeñas cosas queremos demostrarlo. El balance y, digamos, un poco el resumen es que, refrescando desde hace ahora justo 1 año, donde hicimos una rueda de prensa similar a esta, es que estos 12 meses han sido objetivamente buenos y satisfactorios, y lo vamos a explicar y lo vamos a justificar dato por dato, y decimos buenos y satisfactorios dadas las circunstancias geopolíticas y económicas que hemos vivido, ya que hemos vivido un tiempo de post-COVID, de incertidumbre global en temas de logística, en temas de precios de las materias primas, ahora con la inflación y con los costes energéticos también amenazando, y con todo eso pues hemos tenido unos tráficos con un buen cierre en 2021, de hecho cerramos 2021 con récord histórico de volumen de tráfico de mercancías en el puerto de Castellón, y una buena tendencia a lo largo de estos primeros 8 meses del año 2022, que después entraremos a valorar. Decimos que han sido unos 12 meses buenos, porque los datos económicos así nos lo reflejan, y a cierre del primer semestre de 2022 se ha aumentado casi un 9% la cifra de negocio, se ha aumentado el EBITDA casi un 6%, y el cash flow también ha aumentado un 15%, y todo eso nos ha permitido el obtener la deuda más baja de Port Castelló desde 2009. Es verdad que liberamos ahora deuda para poder ganar en capacidad de endeudamiento posterior, para poder acometer las importantes inversiones en infraestructuras principalmente, aunque también en temas digitales, que tenemos por delante. Ha sido un buen año también en tema de infraestructuras, porque ha sido un año, yo creo que podría decir, unos 12 meses históricos. Hace poco menos de 1 año, la secretaria general María José Rayo confirmó que el mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos europeos, iban a pasar por Castellón, y eso ya es un dato, una noticia histórica, pero todavía más histórico es el hecho de que la primera fase de ese acceso ferroviario ya está en licitación, ya sabemos que no se ha quedado desierta y ha conseguido el impulso definitivo que durante mucho tiempo llevábamos esperando, no solo en el puerto de Castellón, sino la sociedad castellonense en todo su conjunto. Y también ha sido un año muy importante porque seguimos dando avances importantes en la tramitación de la estación intermodal. Si a eso le sumamos un ritmo inversor bueno
dentro de la Autoridad Portuaria de Castellón, en tema de infraestructuras, en tema de inversiones, ha sido un año bueno también. Desde el punto de vista medioambiental, un hito importantísimo dentro de los últimos 12 meses ha sido la firma del convenio de calidad del aire con la Generalitat Valenciana, un convenio pionero entre comunidad autónoma y autoridad portuaria, y eso nos ha permitido, junto a otras actuaciones que después detallaremos un poco más, nos ha permitido el conseguir unos estándares de calidad del aire muy por debajo de lo que marca la normativa y muy por debajo de lo que marca ese convenio, que todavía es más restrictivo. En temas un poco más sociales, más mirando a la ciudad, en los últimos 12 meses hemos dado arranque a la cátedra Smart Ports, importantísima para el puerto de Castellón, y además hemos activado la marca de entretenimiento y la programación de Alport, que ha venido para quedarse, que ya es una marca en paralelo a la marca hija de Port Castelló para todas aquellas actuaciones que tienen que ver más con la parte social, más con la parte de entretenimiento, y que vamos a trabajar para que se consolide en nuestro puerto, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y no podemos acabar este balance un poco generalizado, ya entraremos a nivel de detalle, sin hablar del proyecto Octopus, porque es presente y es futuro de nuestro puerto. El puerto de Castellón no se entiende sin los avances en el proyecto Octopus, sin lo que Octopus nos tiene que traer por delante. Hemos impulsado un nuevo organigrama en la autoridad portuaria para tener ese impulso en la parte de comercialización. Hemos tenido primeros contactos de posibles inversores, ya que todo el tema del proyecto Octopus ha suscitado su interés, y hemos también arrancado los primeros trámites desde el punto de vista infraestructural para conseguir que, además de la parte de comercialización, la parte de infraestructuras, la parte de relleno, de ganar terreno al mar, pues sea una realidad. Ahora, hace 12 meses, teníamos una rueda de prensa en la que anunciábamos 11 proyectos que estaban evidentemente basados en nuestro plan estratégico 2020-2024, porque para nosotros sigue siendo nuestra base de trabajo, nuestra hoja de ruta marco, y lo que vamos a hacer en esta rueda de prensa es revisar esos 11 proyectos que anunciamos hace ahora un año, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos queda por hacer, qué estamos trabajando, qué proyectos de futuro tenemos, qué actuaciones de futuro tenemos dentro de esos proyectos. Recordamos que estaban clasificados en 3 ámbitos de sostenibilidad: sostenibilidad social, medioambiental y económica, y dentro del paquete de sostenibilidad social, el proyecto del plan de dinamización y de mejora de la fachada marítima, tenemos 3 actuaciones que queremos destacar, como es la activación de la marca y de la programación Alport. El balance que hacemos en este sentido es muy positivo. Hicimos una primera programación de febrero a abril que tuvimos unos resultados satisfactorios para ser la primera vez, para estar fuera de temporada. Era la primera vez que hacíamos una llamada para que la Sociedad de Castellón, fuera de temporada, viniera todos los sábados a disfrutar de música en el puerto. Eso combinado con otras actuaciones de arte, de entrevistas a personalidades de ámbito nacional, y también poner en valor parte de nuestra cultura como son las bandas de música, ha funcionado muy bien. El calendario de actividades organizadas directamente por el puerto de Castellón se ha multiplicado y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Una de las cosas que también son muy importantes para nosotros es todas las obras, toda la capacidad inversora que tiene el puerto, que muchas veces, y es una parte significativa, importante del puerto, hablamos de lo que pasa, digamos, de la valla hacia adentro. Nosotros también queremos hacer actuaciones, y estamos haciendo actuaciones en la zona de la fachada, digamos, marítima, de la zona pública. A lo largo de los últimos 12 meses hemos hecho mejoras en los juegos infantiles en el Muelle de Costa, hemos arrancado las obras de 2 canchas de básquet 3x3, estamos actualmente mejorando el vallado y la accesibilidad del edificio de la autoridad portuaria. Estamos recuperando la antigua puerta del faro de Columbretes, de la mano de la asociación Maribén, y más adelante vamos a seguir haciendo obras como la mejora del cantil del Muelle de Costa, como mejoras en la fuente del faro o en la fuente del Centenario, o, como ya sabéis también, mejoras a partir de octubre en el edificio Moruno para ganar en funcionalidad de este edificio tan importante para nosotros. Hablando de qué hemos hecho y de qué vamos a hacer, también nos comprometimos a hacer actividades para conmemorar
un hito histórico como es el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Ya hicimos una exposición y un concierto dentro del marco de Escala Castelló y, como ustedes bien saben, mañana mismo tenemos un concierto espectacular de Dorantes, que rememora con su música al piano todo ese viaje que hicieron hace ya 500 años, y también una exposición que ya tenemos en marcha en el edificio Moruno, La Vuelta al Mundo en un clic, con esos clics de Playmobil, también muy interesante para todos los públicos. Y en los planes de futuro vamos a seguir invirtiendo en la zona pública, vamos a hacer estas actividades para conmemorar el 5º centenario de la Vuelta al Mundo, y quería anunciaros también que ya hemos iniciado el procedimiento para la compra del antiguo edificio de la Comandancia de Marina, con una inversión inicial de compra de 600.000 euros, precio marcado por el Ministerio de Hacienda, y la previsión que tenemos es licitar la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio para finales de este año. Así, el año que viene podríamos estar en disposición de ya licitar las obras. Creo que así se cumple también una reivindicación social de que este edificio tan querido por los castellonenses y por los graueros tenga un uso, y queremos que ese uso sea institucional, que tenga una parte también abierta al público, y vamos a trabajar definitivamente porque sea así y entra dentro de esa mejora de la fachada marítima. Otro de los proyectos que queremos repasar, que repasamos, el de las alianzas institucionales. Por una parte, ya hemos dicho la importancia de esa nueva cátedra, que además de formalizar una colaboración que hemos tenido continua con la Universidad Jaume I, creemos que es una cátedra que va a tener muchísimo retorno para el puerto de Castellón, para toda la comunidad portuaria y para todos los clientes. Y mirando al futuro, ya saben, ese impulso con nuevos objetivos de la Fundación por Castelló. Esta misma semana se nombraba la nueva gerente, Susana Soria, que creemos que nos puede aportar mucho en ese triple objetivo de un apoyo comercial al Departamento de Expansión, de una parte de acciones sociales y solidarias, y otra parte que también creemos que puede ser muy importante para la comunidad portuaria, de acción formativa. Para nosotros es importantísimo darle esa vuelta a la Fundación, porque queremos que se convierta en el punto de encuentro de cualquier actor de la comunidad portuaria. Y otro de los anuncios de cara al futuro, que ya estamos trabajando con el sector, es un plan de dinamización del sector pesquero. En cierta manera es replicar lo que hace un año iniciamos con la zona de entretenimiento, para entendernos, con la marca Alport, replicar ese modelo de pararnos a pensar de la mano del sector, de los actores implicados, para ver qué podemos hacer desde la autoridad portuaria para que al sector le vaya mejor. Estamos hablando de acondicionar espacios, de adecuar los espacios y las concesiones a las necesidades actuales, de activar posibles actividades complementarias para que sirvan para poner en valor el producto pesquero del Grao. Creo que la autoridad portuaria tiene un deber moral de estar al lado de este sector, y queremos ser una parte activa de las soluciones a los problemas que tengan, de las posibles mejoras, y en ese sentido ya estamos trabajando sobre todo con la Cofradía de Pescadores y con la cooperativa también de armadores. Y el último de los proyectos lo anunciamos hace un año, ya lo hemos constituido, ya tenemos el check, que es la creación del Comité de Bienestar Social. De momento, con la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, la CEP, el ISM y Estela Maris como miembros, y estamos teniendo ya reuniones. He convocado una reunión para el próximo mes para ver de qué manera podemos ir mejorando el día a día, no solo de los marinos que vienen a este puerto, sino de toda la gente que trabaja en el puerto de Castellón. Pasamos al bloque de sostenibilidad ambiental. Aquí teníamos 3 proyectos. El primero, el de regeneración de la playa de Almazora. También era un compromiso de la autoridad portuaria el acompañar al Ayuntamiento de Almazora en las reivindicaciones justas respecto de la regeneración de su costa, de su playa. Hemos avanzado en la tramitación. Es complicado porque al final es una zona que está fuera del dominio portuario, es una zona en la que las competencias para actuar son de Constas, pero ese acompañamiento con el Ayuntamiento de Almazora
como ya se anunció, va a servir para que a final de este año podamos tener un nuevo kilómetro dunar aportado por la autoridad portuaria en esta zona. Seguimos queriendo ser parte activa de la solución, pese a las dificultades normativas que ello conlleva, no les voy a engañar, no es un tema únicamente de voluntad, es un tema mucho más complejo en cuanto a cuestiones de competencia, y con ese kilómetro dunar no vamos a abandonar ni el acompañamiento, ni la reivindicación, ni las actuaciones que podamos realizar de la mano del Ayuntamiento de Almassora, en una reivindicación sobre todo justa para que Costas realice lo que entendemos que es pertinente. En materia de eficiencia energética hemos destacado 4 acciones. La primera es la modernización y la monitorización de la red de diferentes puntos de consumo. Destacamos también en el último año, durante el 2021, la disminución del 6% del consumo directo de energía eléctrica de la autoridad portuaria. Que hemos querido también destacar algo que no es algo que sea directamente de la autoridad portuaria, sino que es un servicio para nuestros clientes y es un servicio de financiación sostenible, es un confirming que tiene condiciones ventajosas para aquellos clientes que tengan buenas prácticas medioambientales y de buen gobierno, y también hemos destacado la renovación de la flota de vehículos de la autoridad portuaria. Este año hemos contratado 6 vehículos híbridos, ya tenemos en nuestra flota 8 vehículos híbridos y ya estamos planteando para futuras licitaciones, para futuras contrataciones en algunos de los departamentos de la autoridad portuaria, contratar vehículos eléctricos. Mirando al futuro, a corto plazo, cortísimo plazo, la implantación de alumbrado eficiente en la Dársena Norte. Las obras comenzarán en octubre por un importe aproximado de 570.000 euros. El impulso a la energía fotovoltaica. Estamos ya realizando un estudio de posibilidades de instalación de energía fotovoltaica en cubiertas tanto de edificios de la autoridad portuaria como en edificios de concesiones, y también la auditoría energética de edificios, que es una actuación exigida por el Real Decreto de Emergencia Energética. Tenemos que hacerlo antes de final de año. En cuanto al proyecto de la reducción de la contaminación, destacar, como comentábamos antes, ese hito de la firma de un convenio pionero con la Generalitat Valenciana. Ese convenio no es solo firmar un documento y ya está, hemos realizado un trabajo de acompañamiento, de trabajar conjuntamente con la Generalitat y con la inestimable colaboración de nuestros concesionarios, que al final son los que trabajan en los muelles. Hemos ampliado el número de pantallas atrapado el polvo, hemos puesto en marcha los lavarruedas en las 2 dársenas y eso nos ha permitido cumplir los estándares de calidad durante el primer semestre de este 2022. También, igual que es importante la firma de ese convenio, es importante el invertir en infraestructura para que se cumplan los estándares de calidad del aire, es importante el seguimiento diario de las operativas, el invertir en formación ambiental específica, tanto para nuestros trabajadores de la autoridad portuaria, más concretamente la policía portuaria, como también en empresas de la comunidad portuaria. Y también queremos destacar que hemos elaborado un mapa de ruido dentro del recinto portuario. Les adelanto ya que la evaluación del ruido, los resultados han sido óptimos y les daremos a conocer en las próximas semanas esos resultados a más nivel de detalle, pero sí que ya les puedo avanzar que los resultados obtenidos son óptimos y cumpliendo los estándares. Mirando hacia el futuro, vamos a ampliar la red de calidad del aire, se va a instalar un nuevo captador, ya será el 7º en nuestra zona portuaria. Va a ser de material particulado y de sensores de gas, con sensores de gases de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Y después también les quiero actualizar esta información, que las inversiones privadas pendientes en el muelle de la cerámica, que se derivan de las concesiones que se adjudicaron en 2018, pues ya están empezando a ver la luz. Una de ellas, esta semana, ya se ha puesto en marcha el acta de replanteo, que es la fase previa para que las obras se inicien, y tenemos la confianza de que antes de que acabe el año las 2 actuaciones de las 2 empresas terminalistas del muelle de la cerámica
empiecen a ejecutarse, lo que es una muy buena noticia y que además pongo en valor porque muestra el compromiso de la empresa privada con este puerto. En el paquete de sostenibilidad económica, que es digamos un poco el núcleo del negocio del puerto, en cuanto a tráficos, mirando el año pasado, evidentemente buena valoración, fue un año récord, pero no nos quedamos en eso, evidentemente ya sabéis que aquí quien se para se queda atrás, seguimos trabajando y el cierre de agosto, que les avanzamos en el dossier que tienen o en las pantallas, si nos siguen por streaming, es un resultado que todavía sigue siendo bueno, porque es una buena noticia que hasta agosto en este 2022 estemos un 8% por encima de 2021, que recordemos fue el mejor año de la historia de Port Castelló. Sí que en este 2022 hemos heredado las tendencias de 2021, un granel sólido disparado hasta la fecha, un granel líquido con buenas sensaciones y una mercancía general y unos contenedores en los que seguimos perdiendo tráficos. Esperemos que la cosa pueda mejorar en el futuro y para ello estamos trabajando tanto nosotros como las empresas terminalistas. Nada de triunfalismos, creo que no sería ni honesto ni realista quedarnos con estas cifras sabiendo que va a venir un último trimestre, un último cuatrimestre del año que puede ser complicado, que va a ser complicado. Al final el puerto no deja de ser un termómetro de la actividad económica de nuestros clientes, de nuestros sectores, y es evidente que hay amenazas que van a hacer que esos niveles que ahora vemos por encima del mejor año de la historia del puerto, presumiblemente puedan bajar, pero creo que sería una buena noticia al mantenernos alrededor de los 20-21 millones de toneladas cuando acabemos el año, porque la verdad es que pocas veces se han superado los 21 millones de toneladas en este puerto, solo 2 veces, y el hecho de estar en ese entorno con las condiciones de contorno geopolíticas y económicas que tenemos sería una muy buena noticia. En el balance de tráficos, evidentemente, la llegada del ferrocarril para 2026, el impulso que podamos tener con los nuevos clientes en Octopus van a dar un salto cualitativo en esas cifras. Otro de los proyectos que teníamos era la reivindicación de la subida de nivel en puertos del Estado. Aquí se ha avanzado en la tramitación del marco estratégico de puertos del Estado, lo que tenemos la confianza y la esperanza de que ese marco estratégico sirva para una subida de nivel justa del puerto de Castellón. Esa subida de nivel realmente con lo que más nos interesa es que viene asociada con una mejora en aquellos recursos humanos que podamos destinar dentro de la autoridad portuaria, y en ese sentido queremos hacer un balance de toda la gestión de recursos humanos que hemos hecho, porque no podemos dejar de lado que en los últimos 12 meses se han sacado 15 plazas de oferta pública de empleo, además quiero destacar esto porque también yo creo que es una novedad de años atrás, con muchísima publicidad, y eso lo estamos notando en la cantidad de personas que se presentan y en el talento que estamos atrayendo para la autoridad portuaria. Y también me gustaría destacar los procesos de promoción interna que hemos hecho, que es algo que seguramente para el público no sea muy llamativo, pero para la gente dentro de la casa también es importante ese desarrollo de la carrera profesional, del desarrollo profesional de nuestro personal. Para nosotros es muy, muy importante, y todo eso adaptado al impulso de ese nuevo organigrama. Si conseguimos esa subida de nivel, es importante por 2 cuestiones operativas. Una es adecuar nuestro organigrama a la realidad funcional del puerto. Lo he dicho muchas veces, este puerto no es el mismo que hace 10 ni 20 años, y la infraestructura en cuanto a personal que trabaja en la autoridad portuaria no puede ser la misma que hace 10 o 20 años, y tenemos que adaptarla. Y para eso necesitamos una subida de nivel, porque también lo que necesitamos, que es lo que ahora mismo más nos constriñe, es nuevos puestos directivos, nuevos jefes, nuevos puestos de calidad para atraer talento que nos servirían sobre todo para mejorar el servicio que damos para nuestros clientes, nada más y nada menos, adaptarnos a la realidad actual de este puerto. Y después,
aunque no sea tan operativo, esa subida pues es una cuestión de justicia y de que se ponga en valor el trabajo de toda la gente que ha trabajado en esta autoridad portuaria durante la última década, que el trabajo bien hecho se tiene que recompensar y necesitamos esa subida y necesitamos ese marco estratégico. Si hablamos de tráficos, hablamos de captar nuevos tráficos, de retener los que tenemos, y para eso necesitamos ser competitivos. En ese sentido, hemos impulsado el proyecto del FINIDAE en febrero de este mismo año, 2022, con una inversión de 360.000 euros que nos va a servir para conocer los límites operativos de nuestro puerto, que aunque pueda parecer una cosa también muy técnica, es muy importante a la hora de captar nuevos tráficos. Tenemos redactado ya también el pliego de practicaje y vamos a seguir con nuestra política de aplicación de bonificaciones a tráficos, de reducción de tasas en aquellas que nos lo podamos permitir y en la obtención de certificaciones de calidad desde la autoridad portuaria, no para tener un diploma colgado en un despacho, sino para mantener la calidad en el servicio que damos a nuestros clientes. Es algo que ya hemos hecho, que continuamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Y mirando al futuro también lo que vamos a hacer es, parece que definitivamente la tramitación de la actualización de la valoración de terrenos va a poder ser una realidad. Estamos valorando los terrenos del suelo portuario con unos precios de 2007 con todo lo que se supone antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y esa actualización de la valoración de los terrenos supondría un ahorro de más de 700.000 euros para nuestros clientes en el pago de tasas de ocupación, lo que es un factor competitivo muy importante. También seguimos trabajando en la actualización de otros pliegos que nos sirvan para mejorar nuestra competitividad, pliegos de remolque, de amarre o de marpol. Y vamos a una de las señas de identidad del puerto de Castellón, que es su capacidad inversora. Hacemos balance en 3 actuaciones. El primero es ese plan de transformación digital, porque la inversión no es solo infraestructura, es también transformación digital. Hemos adjudicado ya una inversión de más de 600.000 euros para el análisis de la situación y la elaboración del plan, que nos va a marcar una inversión evidentemente superior a esos 600.000 euros para los próximos años, y para nosotros es importantísimo porque los puertos, además de esa lucha de competitividad que tienen en infraestructura, es cada vez más importante de cara al presente y de cara al futuro el tener unos servicios, unos procesos adaptados al mundo actual, mucho más ágiles y que optimicen los espacios que tenemos. En cuanto al impulso del ferrocarril, repito lo que he dicho al principio, es un año histórico por varios motivos. El primero es que el Gobierno de España ha tenido a bien, ha mostrado su compromiso con este territorio y ha hecho que los fondos europeos, mediante el mecanismo de recuperación y resiliencia, pasen por el puerto de Castellón, pasen por la provincia de Castellón, y no con una cuantía nada menor. Y una buena muestra de ello es que ya está licitada, ya se han recibido ofertas de esa primera fase del acceso ferroviario. Es una actuación, es una noticia que llevamos años esperando y que por fin es una realidad, y que las previsiones que tenemos es que esa primera fase quede adjudicada a finales de este año y que a principios del año que viene la obra empiece a ser una realidad. Además, estamos hablando de una actuación, el acceso ferroviario al puerto de Castellón por el sur, que en su conjunto, no solo con esa primera fase, en su conjunto, pues estamos hablando, si no de la obra más importante, una de las obras más importantes en la provincia en cuanto a cuantía, y eso se hará realidad porque los fondos europeos pasan por el Castellón, porque el Gobierno de España ha decidido que pasen por Castellón, y además, como siempre me gusta decir, el hecho de que pasen por Castellón nos sirven para marcar un punto y final, es decir, a finales de 2026 esas actuaciones van a estar finalizadas. Y quiero acabar este balance de la capacidad inversora dándoos un dato, y es que me van a permitir también que ponga en contexto respecto de las previsiones de inversión que teníamos en 2022, quitando el puente ferroviario, que después hablaremos de él, hemos adjudicado ya el 87% de la inversión prevista. Es un dato
que nos muestra cómo está trabajando la autoridad portuaria, cómo está trabajando el equipo humano de la autoridad portuaria para sacar adelante, para convertir las previsiones y los planes en hechos y realidades. Y la verdad es que quiero agradecer el trabajo de toda la casa en ese sentido, porque a estas alturas del año tener un 87% de lo previsto ya adjudicado es una muy buena noticia. Mirando al futuro, presente-futuro, difícil poner una línea de futuro, pero primero les quiero actualizar toda la conectividad ferroviaria, los diferentes proyectos que la componen, en qué momento están. La red ferroviaria interna está en plazo de ejecución ya, la de la Dársena Sur. La fase 1 del acceso ferroviario, que va desde la conexión de la vía general hasta la conexión con la futura estación intermodal, estará adjudicado a finales de 2022, a finales de este año. La vía ferroviaria, la fase 2, que va desde la estación intermodal hasta su entrada en el puerto, el proyecto estará aprobado a finales de 2022. Y la estación intermodal, tendremos el proyecto aprobado, ahora mismo se está redactando, tendremos el proyecto aprobado en el primer semestre de 2023, lo que nos va a permitir licitar en el segundo semestre de 2023. Llegados a este punto, llegamos a un punto importante de la rueda de prensa de hoy, que es la conexión entre dársenas, y ya les avanzo y les voy a explicar el porqué. Esa conexión que estaba prevista que fuera mediante un puente de ferrocarril se va a realizar mediante un puente viario. Les pongo en antecedentes para explicarles con total transparencia cómo hemos llegado a esa decisión. La licitación del puente ferroviario quedó desierta y tuvimos que actualizar precios porque quedó desierta por un aumento de los costes de las materias primas y el coste estimado se incrementaba en 7 millones de euros. Con ese aumento es una obligación que nos pide Puertos del Estado, es que actualicemos el coste-beneficio y que estudiemos otras alternativas porque las condiciones han cambiado. Por un lado, han aumentado el coste de las materias primas, el precio de las materias primas, y por otro lado, se ha dado con el mecanismo de recuperación y resiliencia el impulso a la llegada al ferrocarril por el sur. Este estudio, este análisis, es imprescindible para acometer cualquier inversión portuaria en el que tenemos que asegurar que, como mínimo, la rentabilidad económica sea positiva. No es algo que alguien piense que hay que hacer, sino que es una obligación. Con ese estudio tomamos el pulso de la comunidad portuaria sobre el hecho de cambiar la planificación y que esa conexión entre dársenas, en lugar de ferroviaria, sea viaria. Tenemos que decir que el feedback de la gran mayoría, casi que de unanimidad de la comunidad portuaria, es que ven con buenos ojos estudiar e implantar la alternativa de un puente viario, y entonces analizamos las diferentes alternativas técnicas a un puente viario. Con la alternativa viaria mejor de ese estudio, con el puente ferroviario y con la alternativa cero, que es no hacer nada, dejarlo sin conectar las dos dársenas, lo que hacemos es, se hace un análisis coste-beneficio. Y ese estudio de viabilidad lo que aporta es que el puente viario, con las circunstancias actuales y futuras de este puerto, mejora la manera de unir las dos dársenas. La mejora, además, tanto desde un punto financiero como desde un punto económico, como desde un punto funcional, desde el punto de vista funcional y operativo, y es una manera, y así nos lo han dicho también muchos miembros de la comunidad portuaria, de convertir operativamente lo que ahora son dos puertos, Dársena Norte y Dársena Sur, en un único puerto con esa conexión viaria. Se concluye con ese estudio que la conexión viaria es la mejor de los factores operativos, económicos y financieros. Se ha comprobado que la conexión entre las dos dársenas mediante un puente viario cumple con los requisitos de análisis coste y beneficio de los proyectos portuarios, es algo que marca la normativa, de tener que hacer este estudio para todos los escenarios contemplados, presentes y futuros, y el resumen, lo que hacemos es adaptarnos a las circunstancias,
virar en la conexión entre las dos dársenas y decidimos hacer que esa conexión entre las dos dársenas sea viaria. Plazos. Es verdad que este refresco del análisis de planificación pues supone que la redacción del proyecto viario la vamos a iniciar en enero de 2023 y nos va a retrasar un poco esa conexión, pero lo hacemos porque al final hemos estudiado y hemos visto que es la mejor opción para conectar las dos dársenas y para conseguir un puerto y no dos puertos operativamente como tenemos actualmente. Acabamos este repaso, antes de entrar de los 11 proyectos, con el proyecto Octopus. Ya saben que es un proyecto al que tanto José María como yo le tenemos especial cariño. Es un proyecto que también quiero poner en valor, que nosotros podemos lanzar, podemos trabajar en él y podemos poner en valor, porque nuestros antecesores en el plan director del puerto ya previeron esas mejoras en la dársena sur. No es algo que nosotros inventemos, pero sí que es algo que nosotros hemos decidido impulsar con las condiciones actuales que tenemos. Ese proyecto Octopus, que va de ganar terreno al mar, de va de atraer nuevas industrias, tiene una parte complementaria, y por eso lo hemos puesto en el balance, que es el ganar suelo industrial en la zona no portuaria. Y por eso queremos poner en valor la creación de un grupo de trabajo. Ya nos hemos reunido varias veces, tanto la Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Castelló, Generalitat Valenciana, como propietarios de los terrenos de los que estamos hablando, terrenos alrededor del polígono del Serrallo, y la verdad es que la comunicación está siendo muy fluida y esperemos tener avances significativos en los próximos meses. Y también respecto al proyecto Octopus, quiero poner en valor la creación del Departamento de Expansión dentro del organigrama de la Autoridad Portuaria, un departamento que además va a tener el impulso de 2 personas que se van a incorporar en lo que queda de este 2022 y que su principal función es la captación de inversores en el puerto. Mirando al futuro de Octopus, que ya sabéis que tiene 2 patas, bueno, Octopus tiene muchas patas, por eso le llamamos Octopus, porque quiere atraer a inversores, pero las 2 líneas de actuación de Octopus, una es la comercialización, y en ese sentido, de la mano de consultores expertos en la materia, ya hemos elaborado un teaser, que no deja de ser una carta de presentación de nuestro puerto, con las posibilidades, con las fortalezas, con los proyectos de futuro. Es un estudio de mercado también que nos sirve para ya haber puesto en marcha una comercialización mucho más intensiva, y también les puedo avanzar que ese estudio de mercado focaliza que las nuevas industrias que tienen más posibilidades de que les interese nuestro puerto son las industrias del sector energético y químico, pero evidentemente no cerramos a otros sectores, como se demuestra en cuestiones y en interés que ya se han suscitado, que ya avanzo las preguntas que me pueden hacer los periodistas, entenderán que no pueda concretarles. Y después también esa parte infraestructural, esa parte de invertir en infraestructuras, que ha tenido un primer hito, tal vez menor en cuanto a cuantía, porque es una licitación de 55.000 euros para la redacción de una mota de cierre que nos sirva para dar el primer paso a esa parte de Octopus de ganar 420.000 metros cuadrados en la dársena sur al mar, en aguas abrigadas, y esta semana o la que viene ya se va a adjudicar la redacción de ese proyecto, y es un primer paso tal vez pequeño, pero es importante y demuestra que Octopus no solo es un plan, sino que también son hechos. Con todo esto, el año pasado, haciendo un poco de memoria, nos propusimos que estos 11 proyectos, en base a nuestro plan estratégico, iban a servir para alcanzar 5 hitos que englobamos dentro del reto por Castelló 2030. 5 hitos con las luces largas, 5 indicadores que queremos llegar cuando se alcance el año 2030. Uno de ellos era 30 millones de toneladas en tráficos. Ya hemos hecho un análisis de tráficos, pueden ver la evolución de los tráficos. Repito, estar alrededor de 20-21 millones de toneladas es una buena noticia para el puerto de Castellón, y evidentemente la llegada del ferrocarril y
el avance y el desarrollo de Octopus nos va a dar un salto importante en ese entorno del 2021, pues que pueden ser 24, 25, 27, hasta llegar a los 30. Otro de los hitos era el conseguir 30 millones de euros de inversión privada anual. Tienen ahí la evolución, aún estamos lejos, evidentemente. Es una evolución y una gráfica muy variable, porque va a depender también de Octopus y va a depender, en este caso, por ejemplo, vamos a ver un aumento con las inversiones en el muelle de la cerámica, las inversiones que hablábamos antes. Dependemos, en cierta manera, de inversiones puntuales, de que haya inversores, de que haya industrias que apuesten por nuestro puerto, y Octopus ahí es donde nos va a dar el salto. Otro de los indicadores eran los proyectos sociales. Aquí, de momento, estamos haciendo la cuenta solo de los 2 últimos años. Ya se ve el impacto de la marca Alport, igual que se ve el impacto de los patrocinios a entidades culturales, deportivas y sociales que ya hicimos el año pasado en 2021 y que hemos vuelto a hacer en 2022. Evidentemente el salto este año vamos a pasar de esos 30, porque ya os avanzo que la programación de Alport a partir de octubre va a tener otro empujón, fuera de temporada, como está previsto en su definición. Y después vamos a los indicadores medioambientales. Los separamos en 2 tipos. Por una parte, el consumo de energía, que aquí hemos querido separar también el consumo de agua y el consumo eléctrico. La comparativa más importante para nosotros es desde el 20 al 21 de momento, aún no tenemos el 22 cerrado, evidentemente. El dato del consumo de agua, como pueden ver, es muy bueno. Del 20 al 21 se reduce un 30%. Evidentemente, eso hay toda la parte de esa monitorización que hablábamos antes de los consumos ha favorecido mucho, y es verdad que del 20 a 21 se ha empeorado un 3% en el consumo de la electricidad de todo el puerto, no de la autoridad portuaria, que ya hemos dicho antes que hemos rebajado, pero esto entenderán que comparar en 2020 con 2021, que ya se nos ha olvidado casi, con el 2020 de pandemia que sufrimos, con muchas empresas que tuvieron que parar, casi que todos nuestros concesionarios de zona pública que tuvieron que parar durante muchos meses, pues da una cosa un poco rara. Y en cuanto a la evolución de las emisiones de CO2, los datos también son satisfactorios. Lejos aún de esa reducción del 30%, pero con el indicador de tonelada de CO2 por tonelada de tráfico, pueden ver que del 18 al 21, que ese dato, aunque digamos no entre en el rango de lo que queríamos, que es el reto 2030, porque es a partir de 2020 hasta 2030, pero esa bajada del 52% significa de cómo la preocupación por el consumo de CO2, por la contaminación ambiental en este puerto ha llegado para quedarse, y esa reducción del 7,5% desde el 20 al 21 también es de poner en valor. Voy acabando, de verdad que ya voy acabando. Y acabo con un resumen un poco de hacia dónde miramos. Trabajamos para consolidar las posiciones que tenemos dentro del sistema portuario español, ser referentes en granel sólido, ser referentes en granel líquido, recuperar posiciones en mercancía general y en contenedor, siempre eso siendo una herramienta para nuestros clientes. Las cifras de tráficos, si nuestros clientes no están satisfechos con el servicio que les damos, no sirven para nada. Y además siendo un puerto sostenible, respetuoso medioambientalmente y siendo el mejor vecino de nuestros vecinos y de cara a la sociedad. Y ese es un poco nuestro sueño. Y no hay nada mejor para crear un sueño no hay nada como un sueño para poder ir creando ese futuro. Nosotros vamos a seguir trabajando para poner ladrillos para construir ese futuro. No hay ningún, y esto es un balance que a veces se nos olvida, el tiempo pasa muy rápido, se nos olvidan ciertas cosas. No hay ningún indicador, ni medioambiental, ni social, ni económico en el puerto que esté peor ahora que en 2015. Yo creo que hay que recordarlo. Y eso no significa que nos quedemos en el triunfalismo, porque tenemos amenazas que además van mutando, cada vez más importantes, cada vez más inesperadas. Parece que nos estemos acostumbrando a vivir y a navegar en un mundo de incertidumbres, y ante esas incertidumbres, desde el puerto de Castellón queremos trabajarlas en base a las certezas que tenemos. Y las certezas que tenemos es que somos un puerto competitivo,
en que en la Autoridad Portuaria de Castellón y en el Puerto de Castellón el esfuerzo y el trabajo no se negocian, y en base a eso vamos a construir un futuro, haciendo un balance positivo, porque los datos, como han podido ver, son positivos, pero no quedarnos en la autocomplacencia, sino trabajando, porque en este mundo quien se queda atrás, quien se para, se queda atrás y después nos podemos lamentar. Así que muchas gracias, y si ahora si queréis hacer alguna pregunta sobre toda esta presentación, sobre alguna otra cosa que queráis. ¿Dani? Sí, ha comentado, presidente, que... Espera una cosa, para que se escuche casi que le vamos pasando el micro. Si no, a lo mejor los que están en casa no te escucharán. Hola. ¿Se me oye? Sí, vale. El micro es para el de esto, no te preocupes. O sea. Sí, que ha comentado que el tráfico de mercancías en el acumulado hasta agosto es de 14,7 millones de toneladas y que sería una buena noticia cerrar el año con 20-21 millones de toneladas. Eso significa que pese a todas el clima de incertidumbre que hay, todos los condicionantes negativos, pretenden cerrar el año revalidando el récord de 2021. Bueno, como contesto yo, no hace falta el micro. Sería muy atrevido por mi parte asegurar cómo vamos a cerrar septiembre, dadas las circunstancias que tenemos. Al puerto no dejamos de ser una herramienta, lo repetimos mucho. Esas cifras de tráficos tienen que ver con el trabajo que realizamos aquí, pero sobre todo tienen que ver con la actividad económica de nuestros sectores. Y uno de nuestros sectores principales es el sector cerámico, y todos sabemos la situación que está viviendo. Presumiblemente va a haber un parón de producción en el último trimestre, y eso va a reducir, va a aminorar la importación de materias primas. Entonces, hablar de si vamos a superar lo de 2021 sería muy atrevido por mi parte. Nosotros vamos a estar ahí siempre para lo que el sector necesite. El sector cerámico, el sector petroquímico, el sector energético, el sector agroalimentario. Nosotros vamos a estar ahí, pero me vas a permitir, Dani, que dadas las circunstancias, con tanta incertidumbre, hay que ver también el anuncio que ayer realizó el presidente del Gobierno en cuanto al tope de gas, de la cogeneración y demás, cómo puede aliviar un problema energético que tienen el sector cerámico, que tienen otras industrias y que tienen las familias, y hay que ver eso cómo puede acabar afectando. Entonces, nosotros todo lo que sea en el entorno de las 20-21 millones de toneladas, creemos que puede ser un buen cierre, viendo el dato, pero hay que ver también las tendencias, porque si superamos esas 21,2 de récord histórico del año pasado, pero el sector cerámico entra en una crisis apabullante, pues no será un buen dato. Al final, nosotros siempre estamos trabajando para que seamos una herramienta que molestemos lo menos posible y que mejoremos lo más posible la logística de nuestros sectores en este sentido. Ramón. Hola, sí. Hola, buenos días. No sé si, ahondando en el papel ese que decías de ser una herramienta, no sé si la autoridad portuaria se plantea algún tipo de bonificación extra en lo que serían tasas para determinados sectores que pueden verse afectados por la coyuntura internacional, como el cerámico o los directamente relacionados con él. Gracias. Contesta el director para que así también le podéis escuchar. En esto solamente plantearos que ya lo hemos tenido en cuenta y que hay una bonificación adicional, se ha aumentado el porcentaje de la bonificación para nuestras terminales de graneles sólidos, llevándolo hasta el 20%, si no recuerdo mal, que se aprobará en los presupuestos con los presupuestos generales del Estado del año 2023 a final de año. Para el tráfico de contenedores, ¿no contempláis también algo así? Por la incidencia que tiene por lo menos en la exportación. En las terminales de contenedores la bonificación está en el 15% a la tasa de ocupación.
y hemos propuesto también un aumento al máximo que nos permite la ley, al 40% en la bonificación para la tasa de mercancía. La tasa de la mercancía en contenedor. Vale. Las bonificaciones del artículo 245.3, no recuerdo mal. Entonces, por comentar. Sí, por acabar de tener claro este asunto, un 20% para las terminales de graneles sólidos. Hasta un 20% en graneles sólidos, 15% en contenedores y el 40% en tasa de mercancía al contenedor. Las dos últimas entiendo que ya se están aplicando. Las dos últimas, todas se Están pendientes todas de la aprobación de los presupuestos. Y se aprueban con los presupuestos generales del Estado. Vale, perfecto. Yo ya, si me permiten, quería hacer una pregunta por el que entiendo que es el cambio más sustancial que han dado hoy en la rueda de prensa, que es el cambio de proyecto para la conexión de las dos dársenas. Han dicho que el proyecto se tiene que empezar a redactar en enero o a principios de año, pero no sé si tendrán, imagino ya, alguna idea de cómo puede ser esa conexión, porque hasta ahora era con un puente retráctil. Es verdad que primaba sobre todo el hierro o el acero en la obra. A partir de ahora supongo que será diferente y no sé si será la misma o una solución diferente la que se pueda optar. En eso comentar que hemos propuesto 3 alternativas diferentes y la alternativa que en principio técnicamente para un puente de carretera es más razonable es un puente abatible. ¿Vale? Abatible en el plano horizontal, gira en este sentido. No en vertical, sino en horizontal. Sino hacia el lado, digamos. ¿Vale? También esa parte móvil en estructura metálica. Y se cruzaría por el mismo sitio, entiendo. Sí, eso sí. La ubicación es prácticamente la misma. ¿Esto cuánto podría reducir la inversión? La idea es poder quedarnos en cifras parecidas al presupuesto inicial del proyecto ferroviario. Rebajar esos 7 millones de euros o una cifra aproximada. ¿Vale? También es verdad que hay, como sabéis que tenemos la inflación que tenemos y lo que redactemos hoy dentro de un año igual es algo más caro, ¿no? Pero el planteamiento es que se reduce de manera significativa la inversión. Por recordar, no recuerdo ahora mismo cuánto era la inversión. 14. Y en ese sentido, yo quería preguntar, han dicho que ya han estado hablando con la comunidad portuaria, han analizado lo que dicen las empresas. ¿Esto renuncia o supone renunciar a que llegue el tren a la dársena norte? Pero entiendo que las empresas suplirían esa falta de conectividad ferroviaria con la conectividad con camiones y que creen que eso sería suficiente. No sé si también tienen datos del uso que podría haber llegado a dar la dársena norte al ferrocarril. Ahí, si me permitís un poco que haga historia de cómo nació el puente ferroviario. El puente ferroviario nace para darle conectividad al gran proyecto de ampliación del puerto de Castellón, que es la dársena sur. Porque lo que no se planteaba a corto plazo era un acceso ferroviario por el sur, porque toda la parte del crecimiento y del desarrollo futuro del puerto de Castellón estaba planteado en el sur. Ahora, sobre todo por el tema de los fondos MRR, hemos tenido un avance relevante en el acceso ferroviario sur, con lo cual ese planteamiento inicial en el que el acceso ferroviario sur era una cosa futurible, con mucha incertidumbre, ahora que se ha convertido en algo real, cambia totalmente la perspectiva de la necesidad del puente ferroviario, que además no resolvía una cuestión que hace tiempo que se demandaba por los usuarios del puerto, que era la conexión entre las dos dársenas, porque ahora mismo para usar el almacenamiento o el espacio que hay disponible en la dársena sur hay que recorrer 8,5 kilómetros desde la dársena norte y pasar un control de aduanas de salida y uno de entrada. Esto se reduciría y se convertiría en 1,5 kilómetros sin control aduanero. Sí, al final, además la posibilidad del acceso ferroviario al norte, digamos que existe. Otra cosa es que sea útil, ¿no? Quiero decir, en ese sentido entiendo que las empresas o terminales que están ubicadas en el norte, esa
trasladado que prácticamente el uso que podrían dar el ferrocarril a fecha de hoy se puede seguir usando. que el uso diario sería mucho mayor, ¿no? Además, ese cambio de la conexión no va a limitar las opciones que esas empresas que están en la dársena norte tengan del uso del ferrocarril, porque si desde la dársena norte hay una conexión viaria por aquí con la dársena sur, en la dársena sur vamos a tener una estación de clasificación que ya está en ejecución dentro de zona portuaria, y ese recorrido dentro de zona portuaria con camión, para entendernos, no supone un empeoramiento de la operativa que supondría hacer llegar el ferrocarril hasta la dársena norte, que realmente a la hora de que la mercancía se suba al ferrocarril estaban esas dos opciones: que llegara directamente a la terminal con el puente ferroviario, o, como ahora pasa, que se quede en la dársena sur para después alimentar a la estación intermodal, y que ese trayecto desde la dársena norte hasta la dársena sur se haga mediante camión. Esa es la parte operativa, digamos, en cuanto a subir mercancías al ferrocarril, pero es que con el puente viario, como decía José María, conseguimos otras cosas que con el puente ferroviario no teníamos, como por ejemplo la posibilidad no solo de que pasen camiones de una dársena a otra, sino que pase, por ejemplo, mercancía de dimensiones especiales, como puede ser palas eólicas, que pase incluso maquinaria, como pueden ser grúas, y también habíamos identificado que había clientes fuera de zona portuaria que entendían que el puerto de Castellón estaba colapsado. ¿Por qué? Porque que no tenía espacio. Si solo miramos en la dársena norte, puedes quedarte con esa sensación. Pero en el momento de que abramos una puerta en la dársena sur, para nada tenemos esa sensación, porque la realidad es totalmente otra, y en ese sentido lo que hacemos también es ganar en atractivo, tanto para los clientes que ya tenemos como para futuros clientes. De todas formas, Espera. No, quería preguntarle que, de todas formas, lo que era la vía de acceso norte al puerto desde la estación de Las Palmas últimamente se utiliza poquísimo. ¿Realmente mantiene tráfico ahora mismo? Desde 2017 no ha pasado ningún tren. No entra ningún tren, con lo cual quiero decirles que la prioridad de mantener esa línea operativa es... Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es no cuántos han entrado, sino por qué no han entrado. Y no han entrado porque no es una vía competitiva actualmente. Tiene muchos problemas, tiene una conexión con la vía general muy complicada y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para que esa conexión con la vía general sea la adecuada. Por eso todo el acceso ferroviario, por eso Puertos del Estado, el Ministerio de Transportes y el Gobierno de España ha tenido a bien poner en los fondos europeos esa mejora de la conectividad ferroviaria del puerto de Castellón, porque hay un estudio que dice que es necesaria, hay un estudio que dice en el que muchas mercancías pueden subirse al tren ahí para después conectarse a la vía general, y en ese sentido lo que tenemos que ofrecer a todos nuestros clientes, a todos nuestros sectores, es una vía que sea competitiva y no lo que en los últimos años hemos tenido en el norte, por otras circunstancias también, quiero decir. Entonces, con este cambio del puente, lo que quiero que se queden un poco con la idea que hemos valorado todo es que no se pierde en competitividad para el tráfico ferroportuario, y además, con el puente viario, resolvemos algunas cuestiones o mejoramos algunas cuestiones del día a día en el puerto que la comunidad portuaria nos había trasladado. Por eso entendemos que veían con buenos ojos la comunidad portuaria, y además lo hemos hablado en alguna reunión en la que hemos estado algunos de los que estamos aquí, veían con buenos ojos que se hiciera esa alternativa. Una vez se plantea la alternativa, evidentemente tiene que cumplir los análisis de coste-beneficio y demás para que se pueda realizar. Esto no es que tengamos unos cuantos una idea y nos lancemos al vacío, sino que las circunstancias han cambiado, la conexión con la vía general del ferrocarril por el norte no es la más adecuada y puede tender a desaparecer, pero por el sur es la que va a mandar en el futuro. Entonces esa conexión, digamos, no resultaba tan necesaria, sino que podía ser una conexión entre dársenas viaria más necesaria que ferroviaria. Ahí, si me permitís un ejemplo para clarificar. Coge el micro. Para clarificar
explicar este tema de la conexión ferroviaria, un usuario del puerto que esté utilizando, por ejemplo, mercancías dentro de nuestro almacén frigorífico, va a tener más cerca en el futuro el acceso a una estación ferroviaria que estará en la Dársena Sur a través del puente que en la actualidad, porque en la actualidad la estación de carga está en el dique y tiene que coger un camión para ir al dique a cargar. Aquí lo va a tener más cerca. O sea, tampoco no estamos empeorando la situación de todos los clientes. Los que están más cerca de la Dársena Sur incluso verán mejorado porque estarán más cerca de esa terminal. Es que yo prefiero que se escucha porque la gente que está en casa también. Hablabais antes de la incertidumbre que supone los meses que quedan de año, especialmente en el sector cerámico, pero me gustaría que si nos pudiese hacer de termómetro de la situación del sector a día de hoy. Es decir, en el puerto ya lo han notado, aunque en números generales el incremento está siendo mayor respecto del año pasado. No sé si en relación al sector cerámico ya están notando la situación que está atravesando el sector. Gracias. Sí, ya se nota. Es verdad que tuvimos un principio de año, ante la previsión del estallido de la invasión de Rusia a Ucrania, en el que se disparó mucho la importación de arcilla ucraniana, primer mes y medio, 2 meses espectaculares, ahí están los datos. Después tuvimos unos meses en los que la arcilla ucraniana directamente desapareció de nuestros resultados, pero sí que es verdad que se iban trayendo arcillas de otros destinos, que el feldespato de Turquía seguía viniendo con un ritmo muy alto. Seguramente la incertidumbre también llama al acopio de materias primas, esta incertidumbre global que vivimos todos. Entonces hemos vivido unos 6-7 meses buenos en cuanto a granel sólido, a importación de materias primas, y sí que es verdad que en las últimas semanas, la última quincena de agosto, ha empezado a ser algo más complicada en ese sentido, y sí que estamos viendo una bajada. Nosotros el termómetro, por eso decía antes que a ver el anuncio de ayer del presidente cómo afecta, pero la sensación que tenemos es de un frenazo en cuanto a la importación de materias primas. También es verdad que era algo que casi que estábamos esperando mes tras mes y las cifras nos decían lo contrario. Esa es la sensación también del termómetro, es ese. Pero parece, y la última quincena de agosto sí que ha marcado un poco esa tendencia, que ya va a haber algunas materias primas que por lo menos en lo que queda de año van a aparecer residualmente y no con la fuerza que lo han hecho a lo largo de todo el año. Esa es la sensación un poco de termómetro que me pedía. Sí, yo quería preguntar por los proyectos que habéis dicho de la terminal de contenedores, que las 2 terminalistas van a realizar obras. De contenedores no, de la cerámica. Ah, del muelle de la cerámica, vale, sí que hay 2 previstos ahí. Eso se nota que va a ser todo automatizado como tenía previsto en el plan en los planes presentados. Bueno, ahí no hay, es que no hay opción. Es decir, no. Ahí hay 2 empresas que han ganado una concesión en base a unos proyectos. Sí, sí. No hay opción de no ejecutar nada que sean esos proyectos en base a los que ganaron un concurso. No hay, puede mejorar, puede cambiar alguna cosa, pero no hay opción a que lo que se ejecute no sea muy similar a lo que se presentó en su momento. No por nada, por un tema de seguridad administrativa y demás. Sí, está claro. No, yo sigo claro, un poco. claro. Sí, no, quiero decir, no sobre eso, que me voy a otra cosa. Y yo hace poco leí, he visto la información de que la terminal de contenedores de APM, o la terminal de contenedores, había cambiado un poco su tráfico preferente. ¿Eso es una apuesta de que vamos a ir peleando por el tráfico de contenedores? Lo que plantea APM es una reorganización de su terminal con una reorganización de sus equipos para intentar hacerla más competitiva
e intentar poder captar algo más de tráfico que, como ya sabéis, desafortunadamente en los últimos años tanto la mercancía general como el tráfico en contenedores ha caído de manera significativa. Esperanza creo que quería... ¿O no? Vale. ¿Alguna cosa más? Quería preguntar sobre otro tipo de tráfico que parece que está en stand-by o se ha perdido, como era el tráfico turístico, la llegada de cruceros. No sé si sobre ello también hay algún tipo de planificación al corto o medio plazo de cara a recuperar este tipo de embarcaciones. Sí, no hemos andado en ello porque entra dentro de las funciones de esos nuevos objetivos de la Fundación. Uno de los objetivos dentro del apoyo comercial, la parte de apoyo comercial desde la Fundación al Departamento de Expansión de la Autoridad Portuaria de Castellón, pero además el liderar desde la Fundación toda la comercialización de temas de cruceros. De hecho, la semana que viene hay una feria en Málaga, que personal de la Fundación va a asistir, en el que además ya les puedo avanzar que va a asistir con gente de pueblos de la provincia para ofrecer excursiones, que al final es una de las armas que tenemos para poder atraer tráficos de cruceros. Venimos de unos años en los que los cruceros tuvo un parón importante debido a la pandemia, debido a todas las restricciones que se tenían que hacer con los cruceros, y en ese momento que estábamos un poco de crecimiento dentro del puerto de Castellón para atraer ese tipo de tráficos, pues nos vino la pandemia. Ahora tenemos que volver a arrancar y vamos a seguir haciendo un trabajo ahí para poder atraer, y además con un objetivo claro, porque si no conseguimos que cuando pare el crucero aquí vayan a conocer nuestra ciudad o nuestra provincia, tampoco servirá de nada. Nosotros lo que queremos es atraer cruceros para conseguir turistas para nuestro territorio. Si no, el contar que atracan 1000 y que bajan 200 no nos sirve para nada. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Pues nada, reiterar el agradecimiento por haber venido y muchas gracias y buen inicio de curso a todos.